Yo les dije que hoy iba a hacerles unas preguntitas. Si se las pasé, la teórica la tienen en la plataforma, creo. Si no, creo que se las pasé también. También el Código Civil se los pasé. Sí, se la pasé en la teórica al WhatsApp y el Código Civil, no sé si se lo pasé. ¿Se lo pasé el Código Civil? Sí, no lo pasó. Sí, está aquí también. Es más, incluso le puse para el próximo miércoles leer el Código Civil, los artículos 105 al 107 y del 111 al 126. Leer, no les puse de qué. Bien. Entonces, bien, veamos entonces. En el Código Civil, quiero decir, en la primera teórica que les expliqué los conceptos que ya dije. Y alguien me podría decir entonces sobre los bienes de uso público. ¿Qué diferencia tienen a los bienes de uso privado? ¿Alguien me podría decir la diferencia entre los bienes de uso público y los bienes de uso privado? Diana Parada. Diana Parada. Si no me contesta es porque no está, entonces la elimino. ¿Ya? Porque por lo menos deben decirme, no sé, pero no por quedarse mudo. Eso. Cuando se queda mudo y no hay ni siquiera una foto, quiere decir que no está, que se puso encendió su celular y se fue a dormir. ¿Ya? Por favor. Diana Parada. Liana Parada. Sí, arquitecta. Por favor, ¿escuchaste lo que dije? ¿Me puede volver a preguntar, por favor? ¿Dónde estabas? Fui un ratito al baño. Eso es lo que les estoy diciendo, ¿no? El hecho de que estén en clases virtuales no significa de que no tienen que estar presentes, tienen que estar presentes. Se van al baño, váyanse con su celular. Si van a tomar desayuno, váyanse con su celular, pero estén escuchando. Y sobre todo, estén en un lugar donde puedan estudiar, donde puedan comprender sin que haya interferencias de otro tipo. Porque si se van a desayunar va a haber interferencias, van a estar ahí con alguien, entrará, la familia, lo que sea. Entonces traten en lo posible de estar en un lugar que no haya distracción. Están en clases, es una clase, no es una joda. Ya están en clases, por favor. Voy a hacer al azar, voy a preguntar, y esto lo estoy evaluando, porque ya me ha pasado que sé que tengo 36 alumnos aquí, pero de los 36, ¿cuántos están presentes? A la primera ya salió que no estaba. Y ya les dije, voy a llamar 3 veces.
Probablemente algunos no puedan hablar porque hasta aquí, pero pueden escribir. Hay un chat que dice ahí, no me sirven los micrófonos o lo que sea, y pueden contestar en el chat. Bien. Carlos Vaca. Carlos Vaca, la pregunta, por favor, ¿qué hice? Buen día, arquitecta. Buenos días, Carlos. No sé, arquitecta. No sabe, muy bien. Así se responde, sincero. Carlos Sandoval. Buenos días, arquitecta. Buenos días. En cuanto a la pregunta, yo tengo entendido que un terreno público le pertenece al Estado y un terreno privado le pertenece a alguna persona o una empresa particular. Ya, entonces, ¿cuál sería la diferencia? En cuestión, eso es la tenencia, ¿no? La tenencia, obviamente, el terreno privado, como su nombre lo indica, es propio de una persona. Ha sido comprado, ha sido heredado, ha sido, como sea, conseguido. Por la compra, por la herencia. Ya vamos a ver los modos de adquirir la propiedad. Y un terreno público es de uso público, pertenece a toda la comunidad, por eso se llama de uso público, pero lo tiene el Estado, ¿no? Ya sea Estado nacional, municipal o departamental. Los tres poderes, las tres instancias de gobierno. Pero entonces, ¿cuáles serían las diferencias? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo? Ustedes vieron en la clase pasada cuáles eran las características de un bien de dominio público, un bien. ¿Se acuerdan de las características? Bien, Carlos. Ya vamos a ver con eso, con esa aclaración. Fabiana Paz. Fabiana Paz. Buen día. Buenos días, Fabiana. No recuerdo muy bien las características específicas de cada uno. Muy bien. Un bien. Arquitecta, buen día. ¿Y cuál es tu nombre? Rioja. Rioja Caterina. Caterina. Yo tengo anotado aquí sobre las características que usted dictó, y lo que pude anotar es que eran ineleables, que no se podían, o sea, no podían ser objetos de ningún tipo de transferencias a otras personas. Inalienable. Eso, inalienable. Inalienable. Sí. ¿Ya? ¿Qué más? Después, que son imprescriptibles, o sea que su ocupación no se funda con otros derechos. Y la última que anoté es que son inembargables, perdón. que no son objetos de embargo judicial. Eso fue lo que yo anoté en la anterior clase. Esas son las características de los bienes de dominio público. Inalienable, alienar, ya les dije. Fíjense, el la primero es el que no se puede, ¿no? Incorrecto, que no está correcto. Inalienable, que no se puede alienar. Y alienar significa vender, transferir. Transferir es una de las acepciones de la palabra alienar. Tiene otras acepciones también, pero en este caso es esa, que no se puede transferir, es decir, que no se puede vender, no se puede hipotecar, no se puede comprar. Inalienable, no. Imprescriptible es que su ocupación no prescribe, es decir, que por más que esté ocupando una persona años de años un terreno,
de uso público no le hace adquirir derechos, como pasa en un terreno privado. Eso lo vamos a ver cuando veamos otro tema. Cuando veamos usucapión, vamos a ver que en un terreno privado, si otra persona lo ocupa durante muchos años, adquiere el derecho de posesión mediante una figura legal que la vamos a ver. Y eso es imprescriptible, que no prescribe. Inembargable es que no se puede embargar, ¿no? Por consiguiente, no se lo pueden quitar al Estado. Pero un momentito que se me está acabando la batería. La diferencia entonces es que en un bien de propio yo puedo hacer con mi bien lo que quiera, dentro del marco de la ley, por supuesto. Yo puedo venderlo, yo puedo regalarlo, si quiero. ¿Quién me impide que yo regale mi bien? Tanto bienes inmuebles como bienes muebles. Yo les explicaba que si yo tengo una computadora, yo la puedo regalar, por último la puedo botar a la basura porque ya quedó obsoleta, ¿no? En cambio, un bien de dominio público, los bienes del Estado, incluso los bienes patrimoniales, porque dijimos que los bienes del Estado se dividen en bienes patrimoniales, que son aquellos que son de uso para el funcionamiento de la institución. Por ejemplo, en la universidad, los bienes patrimoniales serán sus edificios, serán el campus, qué sé yo, los terrenos que tienen el vallecito y en todas partes que tienen terrenos regados. Pero fíjense que la universidad no los puede vender eso, por más que ha habido épocas donde realmente le ha faltado el dinero, hasta para pagar a los profesores en épocas pasadas, cuando no tenían el IDH y todo eso, para hacer mejoras, estaban cayendo, no se podía construir porque no tenía dinero, tenía un montón de terrenos, pero no los podía hacer, no los podía monetizar, no los podía vender. Y lo mismo pasa, esos son los bienes patrimoniales. Sus vehículos, sus computadoras, todos son bienes patrimoniales. Los vehículos tampoco los puede vender. En el caso de que ya queden obsoletos, tiene que haber una resolución ICU para que se los pueda transferir a otro lugar. Yo, en el caso de la universidad específicamente, debido a la autonomía universitaria, no sé si hasta ahí llegó, hasta el ICU, o tiene que ir también a otra instancia. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de las alcaldías, que también tienen autonomía, pero en los bienes patrimoniales, en los terrenos, por ejemplo, no puede, bueno, directamente no lo puede vender, eso no lo puede vender, a no ser que haya una ley, ¿no? Una ley emitida por el Congreso, es muy difícil. Ahora, en el caso de los bienes muebles, como las computadoras y esas cosas, también deben ser dados de baja para poder destruirlos, ¿no? Porque si no, siguen apilados ahí en galpones, haciendo basura, pero hasta que no exista una resolución, una ley municipal que los declare no dados de baja, no pueden eliminar. Entonces, la diferencia es esa. Los bienes de dominio público no pueden ser transferidos, hipotecados, no mientras
bienes propios, sí, sí, cada persona tiene derecho a hacer lo que quiera con él. Bien, hasta ahí vamos a llegar. Quería explicarles algunas otras cositas, pero ya se nos van a hacer las 8 y tenemos toda una... Les hablé, les dije, tenemos que, bueno, quería hacerle otra pregunta, quería explicarle algo más, pero que no, creo que no quedó claro lo de interdicto, no le quedó muy claro, quería explicárselo mejor, pero se lo voy a explicar en otra oportunidad. Bien, entonces les dije que íbamos a ver la teórica y para eso les pedí que ustedes estoy mostrando, pero déjenme que estoy compartiendo. Bueno, derecho de propiedad de los inmuebles. Les hablé entonces que lean el Código Civil. No los encuentro. Se me escaparon. No sé dónde están ustedes. Espera que compartí la pantalla y se me fue el... Voy a dejar de compartir. No sé por qué compartí pantalla y se me fue... Ahora sí, vamos a ver. Voy a volver a compartir. Me pase lo mismo. No sé por qué se me va la... ¿Qué me pasó la otra vez? Así. Hola, estaba hable que te hable y había silenciado. Había silenciado la... Ya, bueno, no puedo verlo, ni modo. Vamos a tener que hablar, nombrarlo por la lista. Acá no. No sé qué me pasa. Arqui, Sí, decime. usted no puede ver a los participantes porque no, él decía que usted no puede ver a los participantes No te escucho, estamos... porque nadie tiene prendida la cámara, es por eso que no habla. No, es que, ¿cómo decir? Es que no se te escucha bien, disculpe, hay mucha interferencia.
Porque, ¿qué me decís? ¿Me escucha ahora? Te escucho, pero entrecortado. Ya. Me comentaba de que no puede ver a los participantes porque nadie tiene prendida la cámara. Si No, prende la cámara se va a ver, va a salir. no, no es por eso, porque siempre cuando comparto pantalla, es verdad que ustedes, más que lo que estoy proyectando me impide ver, pero sale una ventanita chiquita a un costado. Pero esa ventanita ahora yo la anulé el otro día, no sé por qué, no sé qué diablos hice, que la anulé, y la dejé en pausa. Y no sé qué hice, la verdad. Están viendo la pantalla solamente ustedes, ¿no? ¿O ya no la ven? Sí, arquitecto. Se ve la pantalla de la diapositiva. Ya me salí ahora. Bueno, voy a hacerlo nomás así. Ni modo, ya lo voy a componer. No sé por qué ahora me salió así, porque ayer perfectamente compartía pantalla y no tenía ese inconveniente. Me pasa a veces, no entiendo por qué. Ahí son las cosas que no entiendo. En la esquina superior derecha, arquitecta, dice una pestañita vista, ahí uno le tiene que poner vista galería. Sí, vista galería, siempre la tengo en vista galería yo, chicos, siempre la tengo en vista galería, solamente cuando alguien expone que la pongo en vista del hablante, en la vista del hablante. Siempre está en vista galería, porque incluso le saco la foto a la pantalla completa con todos ustedes, ¿no? Todo eso está, no sé qué es lo que le pasa, como les digo, es algo que ya me ha pasado, ya lo he corregido así, lo corregí purgando botones y el otro día sin querer apreté y me pasó eso, y ya cuando entré a la otra clase entré bien, no me pasó, pero ahora pues, pero no importa, no vamos a perder el tiempo tratando de corregir. Yo lo que quería era para poderlo ver en esa pantallita chiquitita que sale a un costado, como les digo, ahora incluso para a los que entran, ¿no? Por ejemplo, ahorita tengo que me dice, ya me apareció, ya lo arreglé. Lo que sí no puedo es hacer que entren unos que están, creo que pidiendo ingresar. ¿Ve? Son las cosas que ver. Ahora ve. Ya, entonces, muy bien. Ya. Cindy de la Quintana, Mendoza, aquellos 4 que han entrado recién, les hago notar que son las 8:02, hace media hora que la clase ha empezado y que hemos perdido tiempo, evidentemente hemos perdido tiempo, pero no quiero saber más. Yo a estas alturas ya tendría que haber tomado la lista y de hecho voy a tomarla. Por favor, enciendan sus cámaras. Todos enciendan sus cámaras. Voy a tomar lista con la pantalla. Los que hayan entrado después de esto, que no los haya visto, primera foto, listo, William Ángel, no te veo.
Torrico Limón. Solar Pimentel Gabriel. Gabriel y Solar. Gabriel y Solar. Gabriel no está. Aquellos que no han encendido, ¿qué? Ya. Bueno, ahora sí. Bueno. Ahora sí lo veo. Se arregló. Ya. Les había dicho que en el artículo 105 del Código Civil habla del concepto y el alcance general sobre lo que es la propiedad. Aquí entonces hay una palabra que es importante. La propiedad es un poder jurídico, ya que nos permite usar, gozar y disponer de una cosa y debe ejercerse en forma compatible con el interés colectivo, dentro de los límites con las obligaciones que establece el ordenamiento jurídico. Eso es lo importante. Lo otro, el propietario puede reivindicar la cosa en manos de un tercero y hacer otras acciones en defensa de su propiedad. Obviamente también es muy importante. Pero el concepto es que la propiedad es un poder jurídico, un poder que tienen todas las personas sobre es lo que llamamos derecho propietario, el poder que tiene sobre sus bienes, de poder usarlos, disponerlos, pero siempre en forma compatible con el interés colectivo. Si no está compatible con el interés colectivo, ahí ya no tenemos ese poder jurídico. Es decir, hay cosas que no podemos hacer. No podemos, por ejemplo, incendiar nuestra casa, porque ponemos en peligro al resto de la comunidad. Entonces, tenemos derechos, sí, y tenemos obligaciones. Y por supuesto, cuando nos vemos avasallados en esos derechos, si alguien nos los quita, si alguien lo ocupa nuestro terreno, dice el propietario en el inciso 2, puede reivindicar la cosa de manos de un tercero y ejercer otras acciones en defensa de su propiedad. En el artículo 106 habla de la función social de la propiedad. Dice que la propiedad debe cumplir una función social. Esa función social es la que nos proporciona el derecho de tener ese uso. Si nuestro bien no cumple una función social, el Estado puede, por ejemplo, expropiar. ¿Cuál es la función social de la propiedad? A ver, alguien que se le ocurra. Ahora sí, como digo, ya lo puedo ver. Y Anaide Aparicio será, porque dice Anaide Apar. ¿Me podría decir cuál sería una de las funciones sociales de la propiedad que se le ocurra? Anaide, dígame, no sé, aunque sea, si no, la elimino, ya le dije. Arquitecta, buen día, la verdad que no se me viene nada a la cabeza. Muy bien. Fernando Kettel. ¿Mm? Muy bien. Tenemos derechos nosotros, ¿no? Tenemos derechos que la Constitución nos los da.
por ejemplo, tenemos el derecho a la vivienda digna. Entonces, una función social de la propiedad es justamente, ¿no?, la función de la vivienda. Tenemos derecho al trabajo. Entonces, una función social de la propiedad sería, por ejemplo, tener nuestro taller, nuestra fábrica, nuestra industria, nuestro, qué sé yo, nuestro estudio. Entonces, un terreno que se usa para trabajar dignamente. Tenemos derecho a la educación. Entonces, una función social sería, por ejemplo, una escuela, completamente, sea pública o privada. Si es privada, pues entonces tenemos el derecho a tener esa escuela. Entonces, eso sería una función social. El artículo 107 habla del abuso del derecho. Y dice que el propietario no puede realizar actos con el único propósito de perjudicar o de ocasionar molestias a otro. Y en general no le está permitido ejercer su derecho de forma contraria al fin económico o social en vista al cual se le fue concedido el derecho. Eso un poco lo expliqué antes cuando hablábamos del poder jurídico que permite usar, gozar y disponer en forma compatible con el interés colectivo. Entonces, si nosotros actuamos de manera que estamos actuando para molestar o que ocasionamos daño al interés colectivo, entonces eso se llamaría un abuso del derecho. Y eso estaría prohibido. En el artículo, bueno, ahora entraríamos en la parte de los, ya saldríamos de la parte un poco de conceptos generales y iríamos a la parte de, esperemos un ratito que me molestan estas letritas que salen arriba, entraríamos a la parte de la propiedad netamente, ¿no? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué es la propiedad en sí? Entonces, ¿de qué somos propietarios? Somos propietarios del suelo, del subsuelo y del sobresuelo. Es decir, que somos propietarios. Si somos propietarios de un terreno, somos propietarios del suelo donde está asentada nuestra propiedad, del subsuelo y del sobresuelo. Fíjense, yo he puesto ahí el sobresuelo. Prolongándose, dice, desde el área limitada por el perímetro superficial hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su derecho. Yo ahí en letritas verdes les hago una aclaración. Todo lo que está en letritas verdes no está en el código, es lo que yo les aclaro. Para cómo se interpreta. Entonces, esa extensión que está sobre se llama espacio aéreo. Y además habla de que dice que somos propietarios del sobresuelo, es decir, para arriba, hasta donde tenga interés el propietario para el ejercicio de su derecho. Eso es hasta por ahí nomás. Eso dice el Código Civil. Sin embargo, hay normas urbanas que son complementarias a este código y que cada municipio, de acuerdo a su reglamento municipal que tenga, va a determinar hasta dónde puede construir. Por ejemplo, en la zona central, básicamente en el centro histórico, que ya vamos a ver cuando veamos
el Código de Urbanismo y Obra. Por ejemplo, en el centro histórico, es decir, lo que llamamos casco viejo, que son más o menos 4 cuadras alrededor de la plaza principal, no se puede construir más de 3 plantas, 10,50 metros de altura. Es decir, que por más que yo quiera construir, no puedo construir más. Sobre avenidas, por ejemplo, en cambio, puedo construir hasta donde me permita mi terreno, la norma. Y además tampoco hasta donde me dé la gana a mí, porque hay un índice de aprovechamiento que también me lo indica el código, que es de, en este caso de las avenidas principales, 4 metros cuadrados sobre metro cuadrado. Pasado eso, aunque tenga un terreno muy grande y pueda construir quizás más metros cuadrados, no puedo, porque el código me lo impide. Entonces no es tan así. Y por último, también tenemos otros factores que son los tecnológicos y que, por ejemplo, por más que yo quiera construir acá en Santa Cruz sus 4, 5, 6, 8 subsuelos como hay en otras partes del mundo, como hay en San Pablo, en Nueva York, aquí no podemos, porque nos resulta sumamente caro y sería antieconómico, ya que nuestro nivel freático es muy, muy superficial. Entonces sería prácticamente sumamente antieconómico, no sería una construcción factible en términos económicos. Quizás en términos constructivos tecnológicos pudiéramos lograrlo, ¿no? Pero es más difícil. Luego, esta disposición no se aplica para las sustancias minerales, a los hidrocarburos, a los objetos arqueológicos y a otros bienes regidos por leyes especiales. Esto ya lo dijimos en la teórica pasada, donde hablábamos que no son bienes de uso privado aquellos que están en el subsuelo, como las sustancias minerales, hidrocarburos, los objetos arqueológicos, los bienes, el arte colonial, que hablamos de eso. En el artículo 112 habla de acceso al fondo. Yo quiero, Solar Pimentel, Cristian, quiero que me diga, ¿leíste la teórica, quiero decir, los artículos, los leyeron? Sí, arquitecta, he estado leyendo. Ya, bien. ¿Qué entendés por fondo? La palabra fondo. A lo que llegué a leer más o menos significaba lo que era el terreno, si no me equivoco. Bien. Sí, esa aclaración quiero hacerles porque muchos no saben que no, una palabra que ya no se usa mucho, pero fondo se refiere al terreno, ¿no? Entonces, acceso al fondo. El propietario debe permitir el acceso y el tránsito por su fondo al vecino que necesite construir o reparar un muro o realizar otra obra propia o común. Igualmente, a quien quiera recuperar una cosa suya que se encuentra allí accidentalmente, es algo que se le entregue la cosa reclamada. Si el acceso ocasiona algún daño, debe ser resarcido. Este es un artículo que nos permite, a nosotros, es importante porque nos permite construir, por ejemplo, y en el caso que querramos revocar la pared exterior, nos podría permitir entrar al fondo vecino para poder revocar. Ustedes se han fijado que en muchas construcciones la pared lateral no está revocada y eso ocasiona
perjuicio a la construcción, porque hay humedad, hay, para peor que aquí construyen las paredes exteriores con ladrillo hueco. En otro, por ejemplo, en la Argentina se tiene que construir o al menos en el código de Buenos Aires, no sé, en los otros códigos, se tiene que construir con un ladrillo lleno, ya sea adobito o cualquier otro tipo de que tenga, que no tenga porosidad, ¿no? Eso un poco para evitar no solo las filtraciones, sino también el aislante de ruido, de temperatura, y por eso se usa mucho, bueno, ya después vamos a hablar, el concepto de medianería, que lo vamos a hablar en la próxima clase. Mientras que acá usan el ladrillo hueco, y eso pues se pica, y en cualquier momento se pica, y ahí produce el ingreso de agua y todo eso. ¿Y qué pasa? No nos permite el vecino, no les permite, porque se encapricha en que le van a romper sus tejas, en que los albañiles entran para mirar y después van a robar. Yo he escuchado de la gente todas esas versiones, no y no, porque me espían y ven, después van a robar, o porque me quebran todas las tejas y no me las arreglan. Aquí dice que el daño debe ser resarcido, obviamente, pero muchos, este artículo nos permitiría a nosotros poder, cuando el vecino no nos permite entrar, directamente no hay acuerdo, podríamos nosotros solicitar una orden judicial para que el vecino no, en base a este artículo. Sin embargo, la mayoría, claro, prefiere no meterse con la justicia, porque dice, me va a costar abogado, tiempo, hasta eso ya yo terminé la construcción, y no lo hacen. Bien, sin embargo, si es necesario, podemos recurrir a este artículo. Ahí puse: esta disposición significa para el propietario ciertas obligaciones que responden a una necesidad de buena vecindad. Claro, cuando uno tiene un vecino que uno está haciendo su casa unifamiliar, y entonces no se va a pelear con el vecino, prefiere tenerlo de amigo, muchas veces, ¿no? Entonces evita esas cosas. Evita. Y bueno, lo otro que a qué chico no se le fue una pelota al vecino, y eso no hay problema, ¿no? Por eso digo, eso de buena vecindad va con eso. Yo le devuelvo porque no me voy a pelear. Pero legalmente, como les digo, lo que nos interesa es la parte legal, que para nuestra carrera, que sí nos ayudaría en caso de necesidad. No. Artículo 103. Deslinde y amojonamiento. Rioja Camargo. ¿Qué diferencia? Sí. ¿Qué es un deslinde y qué es un amojonamiento? No sabría decirle, arquitecto. Muy bien, yo ahí en letrita verde lo he aclarado. El Código Civil dice: el dueño de un fondo puede obligar a su vecino en cualquier tiempo al deslinde y al amojonamiento. Entonces, para que se entienda, yo le he puesto: ¿qué es un deslinde? Significa, consiste en fijar la línea de separación entre dos terrenos cuya muro divisorio no ha sido construido, marcándolo con signos materiales
estacas o mojones. El deslinde simplemente es el límite, la línea. El deslinde precisa y aclara la extensión de la propiedad. Y el amojonamiento fija con señales permanentes que determinan los límites establecidos de común acuerdo, o si no hay común acuerdo, por supuesto, siempre está la intervención judicial. Entonces, deslindar, una palabra que significa separar, ¿no? Como cuando uno dice yo me deslindo de esa responsabilidad, es decir, yo no me hago cargo de esa responsabilidad. Deslindar entonces es separar dos terrenos, pero no necesariamente tiene que ser con signos materiales, puede ser virtualmente. Es decir, antes se acostumbraba incluso así, ¿no? Decían en línea recta que va desde, no sé, la piedra grande, qué sé yo, hasta el río, no sé qué cosa. Así señalaban. Yo he visto documentos de propiedad donde los límites eran tan imprecisos porque y esos son los problemas que tenemos todavía en Bolivia con los límites entre departamentos, por ejemplo, porque no fueron fijados con coordenadas o con instrumentos modernos, sino que eran fijados por el margen de un río o por cosas así. Y lo mismo pasa entre provincias y los problemas que tenemos con La Guardia, con Cotoca, menos con Porongo, porque el río Piraí es el que nos divide. Imagínense si a nivel nacional, departamental, estamos así, municipal, pasa lo mismo con los terrenos de antes, los antiguos, ¿no? Las quintas que poco a poco se han ido urbanizando, y cuando son urbanizaciones aprobadas, ahí no hay tanto problema, pero cuando son estas ocupaciones clandestinas o que han ido espontáneas, ahí hay problemas porque hay muchos terrenos que eran quintas que no estaban debidamente con los límites precisados y habían superposición. Ahora, con la cartografía moderna, se ve que hay superposición y produce grandes problemas porque hay muchas zonas que no se pueden hasta el día de hoy dar el derecho propietario porque está en conflicto esa posesión. Por eso es que es importante fijar siempre el deslinde y el amojonamiento. Esto ustedes lo verán como algo prehistórico, pero porque ya ahora ustedes van y compran un terreno deslindado y amojonado. Compran un terreno porque ya está urbanizado, porque estamos hablando de Santa Cruz de la Sierra, donde la mayoría de los terrenos ya tienen ese deslinde. Pero les hago esa historiación de que no todos están bien, porque hay mucho problema, mucho conflicto con todas esos terrenos que se incorporaron a la mancha urbana y que han sido de forma clandestina, ¿no? Por ejemplo, toda esa parte de La Colorada, toda esa zona tiene problemas, ¿no? Porque eran dos propietarios que tenían conflicto en sus fundos, grandes fundos que eran quintas, y que cuando las urbanizaron saltó el conflicto de que tenían superposición. Y en la ciudad y en el campo, por ejemplo, también sucede eso, en las provincias, en los pueblitos, que la gente, como no tiene dinero para hacer los muros, muchas veces, no sé si ustedes han ido a algunos pueblos, ahora ya cada vez se ve menos, ¿no? Pero en muchos pueblos
no tienen ni siquiera barda, ¿no? O verja, tienen un seto vegetal, ¿no? O chuchillo, cualquier cosa, alambre con una enredadera que los dividen e internamente ni siquiera se separan visualmente, quiero decir, del vecino, sino que están formando un solo canchón, como se dice. Yo he visto eso en Saavedra, por ejemplo, donde los vecinos compartían el mismo canchón, el mismo patio, y ellos sabían cuáles eran sus límites, pero no había un límite real. Me pasó porque fui y le dije a la señora, qué grande es su casa. Le digo, pucha, pero qué terreno hermoso. Y ella me dice, no es mío todo, es de mi vecino. Mire, me dice, por donde van los patos, hasta ahí es mi terreno. Pucha, yo dije, ¿cómo sabe? Iban 2 patingos caminando y ella sabía que hasta ahí era su terreno, porque lo tenían fijado, ya ellos sabían hasta dónde llegaba. No sé cuál era, algún arbolito, algo había, pero el que lo señalaba. Bien, el artículo 114 habla del cerramiento. El propietario dice, puede cerrar su fondo en cualquier tiempo. Aquí en este artículo dice puede, es decir, no dice debe. Puede cerrarlo o no puede cerrarlo. Sin embargo, este artículo del Código Civil, que no obliga al cerramiento, pero tampoco lo prohíbe, pero nosotros tenemos normas, reglamentos municipales que obligan al cercado de predios. Entonces es importante esa aclaración, que sí nos obliga al cercado de los predios, y es importante porque de esta manera preservamos la seguridad también de nuestro terreno, porque cuando vemos un terreno que no tiene barda al exterior, la gente y los avivados presumen que ese terreno está abandonado, y ahí es propicio para que alguien se meta o lo venda. No faltan los pícaros. Y no solamente nos faltan los pícaros, sino también que el vecindario lo usa como terreno de basurero, o produce también a la vecindad molestias porque hay basura, hay malos olores, y generalmente está montado, pues se esconden los malvivientes. Entonces, por eso es que las normas urbanas sí obligan al cercado de predios. El artículo 115 habla del ejercicio de los usos nocivos de la propiedad. Este capítulo ya tiene que ver con el uso nocivo de la propiedad. En el artículo 115 habla del ejercicio de la propiedad en perjuicio de los vecinos. El propietario dice, al ejercer su derecho, y especialmente al explotar una industria o negocio, debe abstenerse de todo lo que pueda perjudicar a las propiedades vecinas, a la seguridad, a la salud o al sosiego de quienes en ellas viven. Esta disposición se hace extensiva a quien posee o a quien detenta en la cosa, es decir, no solamente al propietario, sino también al que está poseyéndolo, al que lo alquila, etc. Entonces, debe, este artículo es más que todo está destinado a aquello que se refiere más que a la vivienda, al comercio o a la industria, ¿no? No podemos perjudicar a nuestro vecino con ruido, con aguas hervidas, por ejemplo, con algún material explosivo, guardando materiales explosivos. Entonces,
debemos abstener de perjudicar a las propiedades vecinas. No sé qué había puesto ahí. Ya, eso justamente es la aclaración. En este orden rigen las disposiciones relativas a la seguridad industrial. Hay entonces disposiciones relativas a la seguridad industrial. Por ejemplo, hay lo que antes se llamaba la Superintendencia de Hidrocarburos, el CIRESE. Hay un reglamento, por ejemplo, para distancias para los depósitos, por ejemplo, de garrafas de gas licuado, que no se pueden construir pegadas a las colindancias, sino separadas 15 metros de las colindancias. Imagínense, tiene que ser un terreno bien grande, ¿no? Porque si no podemos construir prácticamente terrenos de por medio, justamente para evitar cualquier explosión. Y 50 metros a los lugares de uso público. 15 metros de uso privado, terrenos de uso privado, por ejemplo, es una de las que se me viene a la memoria ahora. Y por eso también el urbanismo ha desarrollado el criterio de zonificación de la ciudad, creando zonas especiales para el emplazamiento de las industrias, talleres, depósitos, comercios, etc. Porque tampoco podemos negar que las industrias, los talleres, los depósitos y los comercios son importantes para una ciudad. Entonces no se puede prohibir en todos los lugares. Hay destinados a áreas destinadas a las industrias, al equipamiento terciario en la ciudad. Artículo 116. Edificios que amenazan ruina y árboles que constituyen peligro. El propietario, en el inciso 1, el propietario está obligado a mantener su fondo en buen estado y en condiciones que no perjudiquen o afecten a la seguridad de terceros. Entonces, fíjense ustedes, que es una obligación mantener nuestro edificio en buenas condiciones. Cuando el edificio amenaza ruina, el vecino puede exigir la demolición o las reparaciones necesarias según corresponda. Y 3, si un árbol constituye peligro, se puede hacerlo arrancar o retirar. Las dos primeras, que son las que nos interesan, son importantes, y eso me trae a colación que actualmente en nuestro centro histórico hay muchas viviendas, muchas, que amenazan, están en ruina y que son un peligro porque ya prácticamente se han caído o se están cayendo. A veces da miedo pasar por ahí, que uno se pasa a la vereda del frente porque están deterioradas. Y desgraciadamente la alcaldía no hace nada, ¿no? Es una de las cosas que, ya que es la alcaldía la dueña de la ciudad, ¿no?, y del espacio público, por lo menos debería tomar alguna medida. Cuando en otro lugar se ve que hay un edificio que durante tantos años está completamente en ruina, la municipalidad lo expropia y le da un buen uso, porque es una obligación de los vecinos mantenerse. Mucha gente, obviamente en el centro, o se ha ido o no tiene dinero para repararla, entonces pues la municipalidad tendría que tomar cartas en el asunto, y si el vecino no puede repararlo porque humanamente no tiene dinero, pues debería buscarle la vuelta a la solución, ¿no? O reparar. La expropiación es una vía, porque una expropiación se paga el justo precio, no es que se la regalan. Pero
Nuestro centro está muy deteriorado y lo vemos nosotros. Artículo 117. Esto está referido a las molestias de vecindad. Inmisiones. El propietario debe evitar a los fundos vecinos las penetraciones de olores, humo, hollín, calor, luces de anuncios, trepidaciones o ruidos molestos y otras inmisiones cuando excedan a las obligaciones ordinarias de vecindad. Se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y la situación y destino de los inmuebles, conciliando en todo caso los derechos de propiedad con las necesidades de desarrollo. Este artículo, ustedes me dirán, es muy parecido al 115, pero este 115 más está dirigido a la parte de industria y comercio, mientras que en el artículo 117 está dirigido más que todo a la parte de vivienda. Por eso habla de que las obligaciones ordinarias de vecindad, y se tendrá en cuenta la naturaleza de los lugares y situación y destino de los inmuebles. Por eso es que es importante hacer las construcciones en el lugar que le corresponda, como puse ahí anteriormente, que hay área destinada para vivienda, para equipamiento, para industria. Si yo estoy, por ejemplo, ubicada, si yo estoy disculpen, me fue. Si yo estoy situada, quería nombrarlo alguno, pero ya se me escaparon otra vez ustedes. No me sale ningún nombre. Se me escaparon. Ahí están, ya me aparecieron. Otra vez me... Bueno, por ejemplo, si mi terreno, si yo tengo mi vivienda en la faja de equipamiento terciario y tengo un vecino que tiene una carpintería, ¿quién está mal? ¿Yo o el vecino? Y yo me molesto porque me larga, hace ring, me hace ruido, que el torno, que la sierra. ¿Quién está mal? Arquitecta, en ese caso estaría mal, digamos, el vecino de la vivienda, porque si se trata de las fajas, son netamente destinadas a equipamientos terciarios, o sea, todo lo que se dedica a lo que es comercio, industria, etc. Así es. ¿Quién está hablando? Ramírez. Ya. Así es. Entonces, por eso es que habla esto de que tiene que también conciliarse el derecho de propiedad con la necesidad de desarrollo. Esto no se refiere a lo que estamos hablando, ¿no? Lo que estamos hablando son las áreas de uso, el uso de suelo. Pero también hay que conciliar los derechos de propiedad con la necesidad de desarrollo. Y vemos, por ejemplo, que como la ciudad es dinámica, también hay zonas que han cambiado. Equipetrol, por ejemplo, Equipetrol en su nacimiento, por los años 70, era un barrio netamente residencial, totalmente residencial. Desde la avenida, ustedes ya no quedan muchas casas, pero pueden ver quizás que hay todavía, al inicio, sobre todo en la primera parte de la avenida San Martín,
todavía quedan casitas con sus 5 metros de retiro, etc. Pero todas eran así. En la década de los 80 y pico, 85, 87, por los 90 más fue, y empezó a cambiar, porque se hizo, las casas esas que quedaron un poco grandes quizás y empezaron a alquilarlas, y alquilaban mucho para boliche de muchachos, ¿no? Habían muchos boliches en esa zona, sobre la avenida, y se hizo infernal, porque los chicos, como siempre, se paraban en 3 filas, no dejaban pasar a los que vivían, a los habitantes de ahí, que todavía vivía mucha gente, y no dejaban pasar. Por último, yo recuerdo todavía que al final se hizo que no dejaban ya en ciertas horas, a partir de las 8 de la noche hasta no sé qué hora de las 12, no dejaban entrar, no sé, como que ya por la alcaldía bloqueaban para evitar justamente eso. Fue cambiando, los boliches se fueron retirando de ahí, ya hay otro tipo de comercio, restaurante más serio, hay mucho comercio de tiendas, de ropa, de artículos del hogar, que antes no habían para nada, bancos, es decir, se ha hecho una zona comercial completamente. Y fíjense que han expulsado completamente a la vivienda. ¿Quién vive sobre la avenida San Martín? Poquísimas personas, prácticamente poquísimas. Es decir, si hiciéramos un censo, viéramos que sobre la avenida San Martín ya no vive nadie. La gente bueno, soy una exagerada, quizás nadie, no, algunos vivirán. La gente lo ha alquilado, lo ha vendido su terreno, e incluso esa transformación se está dando para adentro también. Ustedes que van a la facultad han visto que incluso al frente sobre la Güemes ya hay unas, no sé qué venden, pero siempre hay un camión parado ahí, parece maquinaria o algo así. Vemos que ya hay panaderías, sobre las calles hay oficinas, ¿no? Hay una serie de comercio que ya no está solamente sobre la avenida, restaurancitos, oficinas que están invadiendo ese barrio. De aquí a poco va a cambiar completamente. Vivienda unifamiliar quizás poco se va a ver, y se van a ver construcciones de 4 plantas por ahí donde se puede, y edificios de uso mixto, ¿no? Entonces, ha cambiado completamente, de un barrio completamente residencial, se ha hecho un barrio de uso mixto, y la avenida netamente comercial e institucional. Entonces, por eso hablamos de conciliar, en todo caso, el derecho de propiedad con las necesidades de desarrollo. Eso pasa en todas las ciudades, se ha visto se ve en todas las ciudades del mundo, ¿no? Artículo 118, excavación o fosos. Al propietario de un fondo no le está permitido cavar o abrir fosos susceptibles de causar ruina o desmoronamiento en los edificios de la heredad contigua o perjudicar las plantaciones existentes en ellas, y puede ser obligado a guardar la distancia necesaria para la seguridad del vecino, además de resarcir el dueño. En caso de excavaciones de cimentación, he puesto yo que una nueva edificación deben tomarse las medidas necesarias
para la seguridad de los vecinos, además de resarcir el daño que se ocasionara. La obra perjudicial debe denunciarse mientras ésta no esté concluido y no haya transcurrido un año desde que se inició. Eso es importante, lo que he puesto en verde, un poco la aclaración a este artículo 118, porque para nosotros es importante, nuevamente digo, yo resalto los artículos que son importantes para, como arquitectos que en algún momento podamos construir, tener en cuenta eso, ¿no? Que a veces cuando tenemos viviendas que están pegadas a los vecinos, que están apoyadas sobre las colindancias, tenemos que tener en cuenta cuando hacemos las excavaciones, no solamente para hacer subsuelo, también cuando hacemos excavaciones para la cimentación, se nos puede venir la pared del vecino, ¿no? Entonces tenemos que hacer una buena sumuración y si no, vamos a tener que resarcir el daño. Además, por otro lado, si nos sucede a nosotros, que nos están cavando al lado y nos están por ahí rajando las paredes, debemos denunciar mientras esta no esté concluida y no haya transcurrido un año desde que se inició, porque si lo denunciamos después ya es extemporáneo, ¿no? Ya prescribió el daño, Si lo denunciamos a los 2 años, no, pues ya no, ha prescrito. Como cuando nos dan la garantía de un artefacto, se nos frega al día siguiente que terminó la garantía. No sé si les ha pasado a ustedes. Al día siguiente que terminó la garantía, ese día se nos fregó. Bien. Distancias de las construcciones, en las construcciones, excavaciones y plantaciones. Distancia para obras y depósitos nocivos o peligrosos. En caso de que cerca del lindero se construyan hornos, chimeneas, establos y obras similares, o depósitos para agua o materias húmedas, penetrantes o explosivas, o se instalen maquinarias, deben observarse las distancias y precauciones establecidas por los reglamentos respectivos. Yo ya les mencioné que hay reglamentos, no están en el Código de Urbanismo y Obras, no están todos, no está en este código, obvio, porque este código es general. Para que ustedes tengan una idea, este es el Código Civil, es el código paraguas, digamos, como le llamamos. Es el paraguas donde abajo de ese paraguas hay todas las disposiciones específicas y municipales o departamentales que tengan que ver con el caso, ¿no? Como cada municipio puede tener sus propias normas, entonces no se las puede poner en el que se pone este código paraguas que protege las otras y que ampara las otras disposiciones. Hay entonces dentro del Código de Urbanismo y Obra, por ejemplo, tenemos una fórmula que es diferente a la fórmula para las construcciones de viviendas o edificios habitacionales, que para oficina, para este tipo de servicios, ¿no? Galpones o industria. Tiene otros índices un poco más altos, es decir, la separación no las va a hacer mayor, pero aún así hay otras como las que mencioné para aquellas materias explosivas, que es todavía mayor, que esas tampoco están en el Código de Urbanismo y Obras, y tenemos que hacer referencia a normativas para industrias. Por ejemplo,
para hacer estaciones de servicio. Hay una normativa de la superintendencia, ya no sé cómo se llama ese ministerio de hidrocarburos, cada vez le cambian el nombre, donde tiene reglamentación específica, además del Código de Urbanismo y Obras. Y si no hay esto, como dice ahí, a falta de esto, las que sean necesarias para preservar de todo daño la solidez, salubridad y seguridad de los fondos vecinos. La inobservancia de esta disposición da lugar al retiro de la obra y al resarcimiento del daño. Distancia para las plantaciones de árboles. Bueno, esto no es importante, sin embargo, está en el código 3 metros si se trata de árboles altos, como pino eucalipto, 2 metros de tamaño medio, 3 metros y medio, y 1 metro cuando se trata de arbustos o árboles frutales, cuya altura no pase de 2 metros. El vecino puede pedir que se arranquen los árboles que nazcan o estén plantados a distancia de las menores de las indicadas. Los setos vivos pueden ser plantados en los límites de 2 fundos, como separadores. De las luces y vistas. Esto es importante. Este artículo sí es importante. Quiero que lo entiendan bien. El dueño de una pared no medianera, pero contigua. Fíjense la palabra no medianera. Ya vamos a ver la próxima clase lo que significa medianería, medianera. Pero contigua a la propiedad de otro, puede hacer en esa pared aberturas o ventanas para recibir luz conforme a las reglas siguientes. La parte inferior de la ventana, es decir, nosotros tenemos un terreno, vamos a ponerle con la línea recta porque tenemos un terreno, vamos a decir, un terreno A, y un terreno B. Aquí un terreno X, porque no puedo hacer la B. Un terreno A y un terreno X. Ya. Dice que el dueño de una pared no medianera. Quiere decir que esta pared A, esta pared, vamos a suponer, pertenece al terreno del señor X. Y es de propiedad propia, propiedad propia, ¿ya? Mío y de mí, de nadie más, ¿ya? Por eso hablan no medianera, ¿ya? Esa es la diferencia. Cuando es medianera, es que ambos son propietarios, y ahí no se puede hacer, no puede hacerse ventana. En una pared no medianera puede hacerse una ventana para recibir luz, únicamente luz, ojo, no se puede hacer para recibir, para ver vistas, no. Por eso es que dice, la parte inferior de la ventana debe estar a una altura no menor de 2 metros. Es decir, que yo hago mi ventana, esta altura, hasta la ventana, 2 metros, ¿ya? 2 metros. Entonces, ahí viene la losa. La parte, entonces, debe 2 metros si se halla en planta baja. Y si se halla en planta, 2 metros y medio. ¿No ves? Ya yo decía algo está mal. 2 metros y medio si se halla en planta
baja y se halla en planta alta a 2 metros, ¿ya? A 2 metros. A 2 metros. La parte baja, ¿ya? Ahí. ¿Por qué? Porque es para recibir luz, no para poder ver. Además, esta ventana debe tener una reja, lo que llamamos protector ahora, una reja de hierro cuyos huecos no sean mayores a 1 decímetro cuadrado y un bastidor fijo con vidriera cerrada. Es decir, que no solamente tiene que tener una reja de hierro con la parrilla de 10 centímetros, 1 decímetro cuadrado, son 10 centímetros, ¿no?, de separación entre cada barrote, sino que el bastidor de la ventana debe ser fijo, es decir, que no se pueda abrir con vidriera cerrada. ¿Ya? Eso para evitar que puedan entrar por ahí, ¿no?, al vecino. Y solamente luces. Artículo 123, también es importante y es complementario al anterior. La existencia de luces no impide al vecino, es decir, habíamos dicho que, anoté y se me escapa el anoté. Habíamos dicho que el vecino puede abrir esa ventana, ¿no? Pero la existencia de esas luces no impide al vecino adquirir la copropiedad. Vamos a ver copropiedad en la próxima, del muro, es decir, que puede adquirir la copropiedad, es decir, que ambos sean propietarios. Pero cuando adquiere la copropiedad, el muro se debe cerrar, ¿ya? Quiero decir, la ventana se debe cerrar. ¿Quién? Ahora, para por fin me apareció. Es decir, si yo tengo el muro, no, y tengo la ventana, este vecino puede adquirir la copropiedad si pero él, si necesita apoyarse, a ver, no lo voy a confundir, ya lo estoy confundiendo. Si es propietario, si la pared esta es de este vecino, X, o B, o lo que sea, y él ha hecho su ventana y yo se lo he permitido, no le he obligado a que la cierre, yo tengo todo el derecho, si quiero construir, de hacer mi propio muro y taponeársela a la ventana, porque estoy construyendo en mi terreno. Y en mi terreno puedo hacer lo que quiero, ¿ya? Y si él hizo arbitrariamente, porque no se lo impide el código, pero también el código dice que la existencia de luces no impide al vecino levantar su pared adherida para edificar sobre su propio terreno. Tampoco impide adquirir la copropiedad del muro, es decir, que yo puedo comprarle la mitad del muro. Ahora, quien adquiera la copropiedad del muro puede cerrar las luces si él se apoya a su edificio. ¿Ya? Entonces, fíjense que cuando tenemos este tipo de luces, las podemos cerrar. Ahora, esto es luces. Ahora vamos a otra cosa, ¿ya? Aquí ya vamos a ver vistas, es decir, vistas directas u oblicuas hacia el vecino. ¿Y qué dice? No se pueden tener ventanas o aperturas con vistas directas, ni balcones u otros voladizos semejantes sobre el fondo vecino, cerrado o no cerrado, y tampoco sobre su techo, si no hay 2 metros de distancia entre la pared en que se hagan y dicho fondo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo
Voy a dibujarlo en planta. Me van a disculpar, pero no se puede dibujar con esta cosa. Es imposible. Si yo tengo, esta es mi línea o mi muro de separación entre dos lotes. Yo tengo una construcción aquí. Pegada al vecino, ya dijimos que no se puede abrir luces. Quiero decir vistas. Podemos abrir luces, pero no podemos abrir vistas. Pero aquí en este caso está hablando de ventanas para vistas. No puedo hacerla. Si no está, dice, a 2 metros de separación sobre el terreno vecino. Dos metros de distancia entre la pared que se hagan y dicho fondo. Estos 2 metros dice el Código Civil. Sin embargo, el Código de Urbanismo y Obra, el 2 metros es solamente una constante, porque habla de una formulita, 2 más H sobre 10. Es decir que ahí nos agrega este plus más de separación. En nuestro código, otros códigos no sé, Código Cochabamba no lo conozco, de La Paz tampoco, los códigos de Montero lo han copiado de Santa Cruz, lo han homologado, así que son similares al nuestro, porque lo han homologado el código de Santa Cruz. Ni balcones. Los balcones, si se hace un balcón, el balcón debe, la parte de exterior del balcón es la que debe tener 2 metros, ¿ya? Es decir, si vamos a suponer, aquí no, yo no podría hacer un balcón aquí, ¿no? Este balcón también tiene que tener 2 metros desde ahí, ¿ya? 2 metros, desde el borde del balcón. Tampoco pueden tener vistas oblicuas sobre el fondo vecino, sino a 60 centímetros de distancia. Ahora vamos a ver, borrar todos los dibujos. Vamos a ver cómo se miden. No quiere pasar, ya. Ya voy a terminar, ya bien. Ya dije gracias. Medición de las distancias. Las distancias que se refiere al artículo anterior se miden en las vistas directas desde la línea exterior de la pared donde se encuentran y de los voladizos en su caso. En las oblicuas, la separación entre los dos fondos hasta el lado más próximo de la ventana o abertura. Voy a ver si lo puedo dibujar. Es decir, que si tenemos, por ejemplo, este es la pared, el muro divisorio, y tenemos una vivienda aquí pegada, ¿no? Este es el vecino A, este es el vecino B. Entonces, yo no puedo hacer una ventana aquí, pegada, ¿no? Mirándolo oblicuamente al vecino. Si no, dice que tenga una separación de 60 centímetros. Ustedes me dirán, entonces la ventana tiene que partir de los 60 centímetros. Ustedes me dirán, con 60 centímetros veo igual oblicuamente. Sí, es verdad. Con 3 metros también veo igual, ¿no? Y ustedes ven que nosotros desde la facultad, con toda la separación que tenemos, más de 5 metros creo, igual lo vemos a los vecinos que levantaron su muro. Si ustedes se fijan en esa pared divisoria que tenemos con los vecinos del fondo, la pared era bajita al inicio. Cuando nos fuimos ahí, era una pared que no llegaba a los 2 metros de división. Claro, porque eran viviendas unifamiliares. Y después cuando construyeron, todo el mundo le miraba la piscina, todo, la elevaron un poco, su pared, pero igual vamos al segundo piso y ya lo estamos mirando.
y eso que estamos con una distancia bastante. No, es decir, no impide la vista, pero ya está en norma. Es decir, servidumbres de vista vamos a tener en una ciudad. Vamos a ver el tema servidumbre de aquí a 2 clases. Es decir, servidumbres de vista sí van a haber en una ciudad porque vivimos en una ciudad. Y ya dijimos que las directas, desde la línea exterior de la pared donde se encuentra, o si es que tiene balcón, desde la línea exterior del balcón, ¿no? De los voladizos. Artículo 126, caída de aguas pluviales. El propietario debe construir sus techos de manera que las aguas pluviales caigan sobre su fondo o sobre la vía pública. No puede hacerla caer sobre su fondo vecino. También eso es algo importante, que si nosotros tenemos un techo que está pegado al vecino, pues evitar, por ejemplo, la famosa cola de pato, que nos van a hacer que tenga, por más que le pongan una canaleta, ojo, no es una solución la canaleta. La canaleta se tapa, la canaleta chorrea, igual larga. Entonces hay que evitar, hay que buscar una solución arquitectónica de diseño para evitar las caídas de aguas pluviales a los vecinos. No pueden hacerla caer sobre el fondo vecino. Debe construir sus techos de manera que las aguas pluviales caigan sobre su propio fondo. Ya. Creo que es muy sencillo, como dije, este tema. No es difícil. El Código Civil, yo se lo he dicho varias veces, es muy fácil de entenderlo. Con esto terminamos. Para la próxima clase voy a hacer algunas preguntas como hice hoy. Y vamos a ver medianería. Les voy a poner en el chat los artículos que tienen que leer del Código Civil sobre medianería. Ahorita no los tengo a mano. Mi Código Civil lo guardé. Después lo voy a buscar. Para los que llegaron tarde, tienen falta. Yo a las 8:05 creo que tomé la foto de la asistencia. No voy a volver a tomar foto porque tardamos mucho tiempo, así que con la foto va a ser la asistencia. La voy a tomar a las 8, a las 8:05, pero no, ya con media hora está suficiente, ¿verdad? Aquel que llegó después, ya llegó tarde. Ya estamos entrando media hora de atraso porque yo he pedido que sea así, porque sé que igual llegan tarde. Pero ya 1 hora ya es demasiado. Así que tengan en cuenta eso. La asistencia, ustedes saben que para mí es importante, y en esta materia donde ni siquiera lo estoy viendo personalmente, es importante. Les voy a hacer preguntas. Aquel que no conteste quiere decir que se fue a dormir y va a tener falta directamente. Bien, son 37 estudiantes. Y son 50 y pico inscritos. Entonces, ¿qué está pasando? Está pasando lo que pasa siempre, que se inscriben por si acaso, e impiden que se cierre el cupo, e impiden que los que quieren estudiar realmente se asistan. Bueno, el día miércoles, chicos, repasen esto porque
en materia para el primer parcial. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego. Hasta luego, arquitecto.